decir algo muy importante. Gracias, Padre, porque hasta este momento nos ha ayudado. Le damos las gracias a los medios de comunicación. En esta mañana queremos traer una palabra para ustedes de parte del Señor y siempre queremos hacer siempre la voluntad de Él, que es agradable y perfecta. Amén. Hay una canción que compusimos la mamá de mis hijos cuando estábamos haciendo los cursos de CEPA, cursos pastorales en portuguesa. Había un tema muy importante que era cómo componer canciones, cómo entre todo el grupo sacar una canción. Y entre mi esposa, algunos hermanos y yo. Y esta canción, mis hijos la conocen porque siempre cuando ellos estaban en momentos de desesperación, de angustia, porque a veces se ponían a ver películas de terror y entonces me llamaban: papá, tengo miedo. Pues se iban para donde la tía o el tío y eso les gustaba mucho ver películas de terror. Y yo les cantaba esta canción y eso fue algo que fue creciendo en ellos y se quedaban dormidos. Así que ayúdenme, hijos. Dice: el valor que hay en ti. Hay un valor muy importante que Dios tiene en ti y debemos entenderlo de una vez para siempre, porque a veces no nos valoramos como personas, no nos valoramos como ciudadanos, no nos valoramos con lo que tenemos, no lo valoramos. Y en esta mañana Dios quiere que entiendas que tú y yo somos un valor importante en el reino de Dios. Quiero que valorices lo que hay en ti. Eres una persona muy especial, tan importante para Dios. Nada de estar sufriendo angustia y dolor, ningún complejo interior, que no eres nadie para Dios. Te vengo a hablar del valor que hay en ti, del valor que hay en ti. Él se mueve en ti, El Espíritu Santo se mueve en ti, hasta con gemidos inexplicables, ciertamente entonces podrás comprender que el Espíritu Santo se mueve en ti. Por eso levántate, canta y alaba al Señor. Hay dones en ti, el Espíritu Santo se mueve en ti. Hay dones en ti, el Espíritu Santo se mueve en ti. y digan: yo no sé por qué nací en esta familia, yo no sé por qué me diste estos hijos, me diste esta esposa, este esposo. Dele gracias al Señor, porque mucha gente, muchas personas están afuera, divorciados, niños en las calles, abandonados, pero Dios, por su gran amor, por morir en la cruz, por usted y por mí, Dios quiere que esa gente también sean salva, y usted es un canal de bendición. Amén. Queremos
que entiendan, hermanos, que no solamente venimos a este lugar a darle gracias al Señor, sino que venimos a este lugar para que el Señor nos siga alimentando y podamos llevar las nuevas de salvación allá afuera. Amén. Entonces entiendan esto, somos una bendición. En estos días me decía, un cliente me decía, ¿por qué tú siempre, aunque cometa errores, tú dices que soy una bendición? Porque a Dios le plació que usted naciera, porque mucha gente no ha nacido. ¿Cuántos quisieran nacer? Amén. Pero a Dios le plació desde que nacieras en el vientre de tu madre te conocí, dice el Señor. Y pasarán generaciones y generaciones que tenemos que dejarle las buenas nuevas de salvación a nuestras generaciones. Porque el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Amén. Esta no era la prédica, como dice un pastor, es la introducción. Vamos a buscar en Primera de Reyes 18, capítulo 18, versículo 16 al 18. Esta palabra de hace días ha retumbado, ha tocado mi corazón, que me quebranto en la presencia del Señor y le digo gracias, papá, porque un hombre que no lloraba ahora llora por ti. Mi mamá y mi papá me pegaban y yo no lloraba y me decían llore. No lloro, los hombres no lloran. Imagínense la estructura que a veces nuestros padres nos forman a nosotros. Y mi mamá decía, ya deja a ese muchacho porque lo vas a matar a palo y no va a llorar. Cuando llegué al Señor, el Señor puso en mí, porque yo decía, Señor, yo tengo que llorar, porque todo ser humano necesita llorar, desahogarse. Y decía, cuando acepté al Señor, eso fue un lloro de la noche hasta ese otro día, llorando, y parecía la propia Magdalena. Y yo decía, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, porque queremos ser sensibles a la voz tuya. Amén. Dice Primera de Reyes 18, del 16 en adelante. Entonces Ardía fue a encontrarse con Acab y le dijo, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. El tema que Dios quiere que conozcamos se llama luchando entre tus deseos y tu necesidad. Yo pregunto acá, ¿quiénes tienen muchos deseos y necesidades? Todos tenemos deseos y necesidades. Pero hay algo muy importante que debemos entender entre los deseos y las necesidades. Tiene que haber siempre la primera conexión, que es Dios. Y a veces nosotros no la usamos. La usamos en lo último, cuando estamos dando panqueados de ahogado, como decimos. Y ahí es donde nos acordamos de Dios. Y decimos, ay Dios, perdóname porque no te tomé en cuenta. Y el mejor deseo y la mejor necesidad que nosotros tenemos como pueblo de Dios es Cristo. El Espíritu Santo y el Padre. Eso es lo que debemos siempre tener de prioridad. Porque Cristo es la verdad en todos los ámbitos. Porque
Cristo cuando murió en la cruz por usted y por mí, canceló la deuda que había de nuestros pecados. Y tenemos que entender, delante de la palabra de Reyes, que Elías fue perseguido por dos personas, que fue el rey Acab y su esposa. Entonces ellos se desviaron de lo que Dios quería hacer en el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Antes de suceder eso, hay otra cosa que a veces nosotros tenemos necesidad de ropa, carro, dinero, todas estas cosas. Pero hay algo muy importante, hermano, que tenemos que entender. Que dentro de todas las necesidades y los deseos, Dios siempre va a estar en primer lugar. Porque a veces queremos cosas y Dios a veces no nos la da. Y decimos, pero ¿por qué tú no me la das? Si se la diste a la hermana y a mí no me la has dado. Porque Dios quiere suplir nuestras necesidades. Cada necesidad que usted necesita, Dios la va a suplir. Amén. No es necesario de tener tanto dinero, no es necesario de tener tantas cosas, porque Dios sabe cuáles son tus necesidades y Él las suplirá. Porque cuántas cosas Dios no ha prometido y no las ha cumplido, siempre. Y siempre la va a cumplir hasta que Él venga. Amén. Entonces, debemos siempre tener un encuentro con Dios. Amén. Por eso hablamos de los encuentros, el posencuentro, encuentro, hablamos de actividades a realizar en la congregación. Y la prioridad que tenemos siempre que tener en cuenta, hermanos, es Cristo, sobre todas las cosas. Porque nos vamos al Padre Nuestro y el Padre Nuestro nos refleja algo muy importante. Él dice, danos nuestro pan de hoy. O dice que nos va a dar el pan todos los días. Es únicamente se está expresando que es en el presente. A veces nosotros nos mortificamos qué vamos a comer mañana, qué vamos a hacer mañana. Yo necesito pagar deudas, necesito cancelar esto porque ya a veces decimos mi testimonio está por el suelo porque tengo que cancelar deuda. Y a veces nosotros no recurrimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso Él dijo que Él se iría, pero iba a dejar un consolador que era el Espíritu Santo. Y a veces no lo usamos. Y a veces recurrimos a personas que te van a orientar a lo que en verdad el Padre quiere que hagamos. Y recuerden algo, sus deudas, todo lo que necesitamos el Padre lo sabe. Y Él la va a suplir. Pero primeramente tenemos que buscarlo a Él. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? Llegó la idolatría, no hubo lluvia dentro de 3 años, 3 años y pico. Hubo una sequía fuerte, si seguimos hablando, viendo que uno de los, como se dice, del rey, el mano derecha, vamos a decirlo así, buscaba en los ríos, buscando río agua para los camellos, para las mulas, para que no se murieran. Y el pueblo de Israel estaba incluido ahí. Tuvo que Elías parar, declarar que no iba a llover, para que el pueblo de Israel entendiera que existe un solo Dios, no los Baales. Algo que me llama la atención dentro de esto es
nos comprometemos a veces con dos dioses. Dios de Baal, Dios eterno, que me va a proveer todo. Entonces, estamos, como se dice, en una balanza. Tenemos que definirnos que Dios es el único que te puede ayudar en todas las cosas. Sean como sea, Dios suple todas nuestras necesidades. No es necesario que a veces tengamos que recurrir a otras cosas. Recurra a Cristo. Cuando recurrimos a Él, Él suple nuestras necesidades porque Él conoce todas tus necesidades. No hay una necesidad que Él no sepa. Por eso Él dice que si nos metemos debajo de las piedras, debajo del mar, ahí nos va a encontrar el Señor. Entonces, el Padre, porque dio a Jesucristo en la cruz, por usted y por mí, hizo algo muy hermoso, que Él canceló, porque a veces decimos, cancelo toda maldición generacional. No, Él ya la canceló. En la cruz la llevó. Entonces a veces, por eso dice la palabra que a veces oramos mal. Y en vez de decir, desarraigamos y anulamos toda iniquidad y cautividad de mis generaciones venideras y de las anteriores también. Entonces, tenemos que entender algo, que Dios concede y nos da todo lo que queremos. Pero a veces dirá usted, pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo se procesa eso? Él le va dando a cada uno de nosotros de acuerdo a la fe, a lo que activamos, a la búsqueda de Cristo Jesús. Porque si no hay una búsqueda en oración, si no hay una búsqueda que lo primero es Cristo sobre todas las cosas, hermanos, seguiremos dando, como se dice, golpes para allí y para acá. Pero Dios lo que quiere en sí es que usted entienda que Él, le repito nuevamente, Él va a suplir todas tus necesidades. Pero no es que no, decía un hermano, no es que nos vamos a colgar una hamaca y nos mecemos, no, Dios va a suplir todo y voy a esperar que Él supla todo. No, usted pone un 50 y Él pone el otro 50. Entonces, debemos obrar en la fe primero, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, Elías mandó a paralizar que no lloviera durante 3 años y pico. ¿Usted pudiera hacer eso en su vida? ¿Lo creen? Yo lo creo. Porque su palabra dice que abrió el mar rojo, se abrió en 2. ¿Qué más hicieron? La multiplicación de los peces y los panes. Y Jesús le dijo a los discípulos, grandes cosas harán ustedes en mi nombre. Grandes cosas. No dice, usted puede hacer la cosa de sacar demonios nada más. No, grandes cosas harán ustedes en mi nombre. Entonces, entienda algo, hermano. Dios quiere hacer grandes cosas en ustedes y en mi vida también, y la sigue haciendo, porque Dios es un Dios de amor. No era cuando en ese tiempo de Elías. Entonces, entienda algo, que Dios quiere que se haga su voluntad, no mi voluntad, mis caprichos, mis deseos, no. Que yo quiero un par de zapatos como tiene la hermana, porque o quiero ese vestido. Hermano, nosotros tenemos que darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos una bendición. Y Dios no mira el vestir, no mira, sino que mira lo más profundo de tu corazón, tu humildad, tu amor hacia el prójimo. Y queremos en esta mañana dedicarle ese valor que tienes que valorarte
tú mismo. Y recordaba esa canción, tocaba, vamos a decirlo, el fibra en mi corazón, porque fue algo que me enseñó a valorarme a mí mismo y a valorarlos a cada uno de ustedes. No importando lo que sea, Dios no mira eso. Dios mira el corazón hacia las personas, la humildad sobre todas las cosas, porque la humildad te va a llevar a conquistar naciones haciendo la voluntad de papá, no la voluntad de nosotros. Porque el amor de Cristo es lo máximo, siempre lo he vivido. Y volviendo al tema de Elías, se fue al rey, le dijo, bueno, dice el mano derecha que era Acab, el rey Acab, perdón, Ardías, fuera a encontrarse con Acab y le dijo, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba? Acá era el rey. Había algo muy importante, que Elías estaba, como se dice, huyendo, porque lo iban a matar, que ha sucedido con mucha gente por llevar el reino de Dios. Han sido masacrados, han sido matados, y en estos tiempos que estamos viviendo debemos apresurarnos a tiempo de llevar la palabra del Señor, porque va a llegar el momento en que no vamos a cargar esto. Amén. Entonces, Dios todos los días te da una oportunidad. Así como Elías le dio una oportunidad acá, al rey acá, al pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? Elías retó al rey y a los Baales. Le dijo, bueno, vamos a reunirnos en el monte Carmelo y vamos a hacer 2 altares. El altar que estaba caído era el que estaba haciendo Elías. Y los Baales hicieron el otro altar. Vamos a cortar un toro, lo ponemos sobre la leña, le echamos agua, hacemos un círculo. Y pasaron ellos todo, desde la mañana hasta en la tarde, llamando a su dios Baal. Y Elías, en forma de burla, le decían, no, ese debe ser que está durmiendo, griten más duro porque no los escucha, debe ser que está ocupado, debe ser que está pagando alguna factura, no los puede atender ahorita, sigan gritando. Llegó el momento que los que estaban adorando al Baal, a los Baales, se cortaban, botaban sangre, y llegó el momento de que su dios Baal nunca bajó. Y Elías, algo que me llama mucho la atención de Elías, que él oró al Padre y le dijo, Padre, quiero que se haga tu voluntad, pero quiero que le demuestres a esta persona que tú eres un Dios vivo. No hizo bulla, no hizo, como dice, berrinche, no. Fue algo pausadamente, con amor, con aquel anhelo. Y Dios quiere que nosotros escuchemos su presencia en lo apacible, en lo tranquilo. Dios llega así. Y Dios tiene muchas cosas que a veces nosotros no entendemos. Debemos siempre tener la vida correcta. Y la vida correcta que tiene que tener cada uno de nosotros es Cristo Jesús. Porque usted y yo no estamos aquí para calentar silla.
Usted y yo estamos para ganarnos nuestra familia, esta ciudad para Cristo y a nuestros vecinos. ¿Cuánto lo cree? Yo lo creo y siempre lo he declarado. Aquí venimos a equiparnos porque tenemos una semana de trajín, de trabajo, de estrés, pero cuando llegamos aquí le decimos, Señor, gracias porque esta semana tú has estado siempre conmigo y me has provisto de todo. Amén. Entonces, ¿qué sucedió con los Baales, con Elías? Elías llamó a la congregación, llamó al pueblo de Israel que se reunieran en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías, este es el 21, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y el Señor es Dios, seguirle. Y si Baal y en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Imagínense, 450 hombres para una sola persona en un holocausto. Pero Elías le creía al Señor. Y yo le creo al Señor y le sigo creyendo que tu familia, tus vecinos, tienen que llegar al Señor. No desmayes porque el Señor dice en su palabra, no desmayes porque yo estaré contigo siempre. Aunque tú no veas el cambio en la persona, no veas el cambio en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, en mis vecinos, en mi mamá, en mi papá, pero en lo espiritual el Espíritu Santo está trabajando. Amén. Así que hermanos, no desmayen, porque el Señor siempre está con nosotros. Amén. Así que Elías retó a los Baales. Resulta que cuando Elías invoca el nombre del Señor, hay algo muy importante aquí, que no hizo bulla, como los Baales. A veces nosotros, y perdonen, pero a veces nosotros hacemos demasiada bulla como los Baales. Pero si nosotros usáramos como Elías lo hacía y como otros profetas, llegaba a la presencia del Señor tranquila, pausadamente, y a veces he visto que uno mismo también, a veces vemos la batería y dale duro para que Dios oiga, estamos como los Baales. Porque así sucedió aquí. Y cuando Elías fue y oró al Señor, el Señor envió fuego sobre los dos altares. Se consumió todo. Entonces, debemos entender algo, hermanos. Dios es un Dios de amor, pero también tenemos que entender que Dios, por eso es que habla del lugar secreto, cuando tú lo buscas y hablas con Él y se mete uno en su presencia, uno siente la presencia de Él porque Él dice, aquí estoy, hijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y a veces nosotros, como decía la palabra, que dentro de todas las cosas, Elías siempre tenía a Dios por delante sobre todas las cosas. Él iba a hacer algo y decía, papá, ¿estás de acuerdo? Yo algo que he aprendido que el Señor me ha enseñado y sigo aprendiendo, que cuando voy a hacer un negocio, porque siempre van a venir negocios a nivel de nuestra vida y te pintan tantas cosas bonitas que tú dices, oye, este negocio me conviene. Pero algo que yo he aprendido en mi largo caminar y de tanto llevar golpes, porque a veces Dios no quiere que llevemos golpes, pero a veces los llevamos por nosotros mismos. Y algo que he aprendido que le digo, bueno, déjame hablar con papá y lo que papá me indique,
Te lo comunico. Gracias, hermano. Y es algo que debemos aprender. Ha habido muchos negocios de empresarios. Me dice, mira, tu empresa la necesito para esto, déjame hablar con papá. Si papá me da la autorización, tranquilo. Pero a veces, cuando estoy en la presencia, en lo secreto con el Señor, me dice, no, no te conviene, porque te va a crear problemas. Y eres mi hijo y tú no tienes necesidad de eso, porque yo soy el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo lo que hay. Porque cuando usted parte de aquí, ¿qué se lleva? Nada, ¿verdad? No es que, escuche, no es que quiero decir que usted tiene que cerrar su empresa, su negocio, no. Lo que quiero decir, hermano, es que usted tiene que tener la prioridad. Primero es Cristo, sobre todas las cosas. Su familia, Cristo. Su vecino, Cristo. Esta nación, Cristo. Porque Él es el que va a hacer. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Amén. Entonces, lo que sucedió con Elías, que le demostró al pueblo de Israel que el Dios que él creía fue el que hizo que consumió los dos altares, y los Baales los consumió también. Ahí es donde el pueblo de Israel entendió que sí, porque se habían desviado del Padre, del que abrió el mar rojo, del que hizo el milagro, la multiplicación, tantas cosas, milagros que en el desierto, los 40 años que tuvieron en el desierto, el maná, y el pueblo de Israel todavía era como terquito. Y a veces nosotros nos volvemos tercos también, que nos empeñamos en algo y a veces decimos, no, que esa es la mujer de mi, a nivel de noviazgo, esa es la que yo, sí, con ese que me voy a casar. Le voy a dar un testimonio mío. Yo quedé viudo y yo decía, bueno, seguir trabajando en el reino. Mis hijos me dicen, papá, tú estás joven, cásate otra vez. Le dije, es que yo les estorbo. Entonces es algo que, oye, a mi edad de 50 y pico de 53 años, yo le decía, pero bueno, ¿por qué? Y hasta mi mamá, que tiene 118 años, dijo, hijo, usted está joven todavía, cásese. Yo le digo, mamá, ¿es que te estorbo? Déjame quieto como estoy. Entonces, es algo que, y yo decía, papá, ¿cuál es mi princesa indicada? Entonces, para los jóvenes, las chicas y los chicos, y para los hombres y las mujeres, le voy a dar un tip muy importante. Cuando vayan a tener su pareja, pregúntenle cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos, pero sobre todas las cosas que tenga a Cristo primero. Y los sueños es que compagine, si quiere, bueno, mi esposa, ella quería saber qué es ser empresaria, quería saber tener una finquita, una granjita, y dije, esta es la mujer que necesito. Entonces, es algo que tiene que compaginar con nosotros. Porque, ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es solamente de la palabra, sino del vivir. Y a veces cometemos los fracasos, los divorcios que han habido, se cometen porque no pedimos dirección del Padre. Entonces, cuando eso congenie con su pareja, lo que tengan novia, novio, les va a ir bien, no van a chocar, porque el papá lo que quiere es eso, que el diseño establecido, que es la familia, y así como Elías lo expresó al pueblo de Israel, que él quiere el bien para cada uno de ustedes. No hay mal que dure 100 años, como dice por ahí, ni que el cuerpo lo resista. Entonces,
Póngase de pie, por favor. Cada uno de ustedes tiene el derecho de hacer su vida correcta, una vida de prosperidad, de bendición, que son cada uno de nosotros. Entiendan algo, usted y yo somos una bendición y tenemos que seguir bendiciendo a esta nación, a este país, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Aunque ustedes lo vean haciendo algo malo, bendígalo, porque la luz de Cristo es la que se va a reflejar en ellos. Amén. Y hay algo que aparece en Juan 10:42, Marta y María, que Jesús fue a la casa y Marta afanada y María escuchando a Jesús. ¿Y qué sucedió? Que Marta le llegó y le dijo a Jesús, epa, pero ¿qué sucede aquí? Yo esmerándome, limpiando, cocinando, y María ahí. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada estás. María escogió lo mejor, escuchar a Jesús, la palabra de Él. Y así que tenemos que entender, hermano, usted y yo tenemos que escuchar a Jesús. Y a medida que usted va escuchando, a veces me decía un vecino, me decía, ¿cómo hago yo para escuchar a Jesús? Yo le digo, escuchar a Jesús es orar, buscar la palabra, y Él te va a guiar qué es lo que debes hacer. Porque Jesús te ama y quiere prosperarte en todas las cosas. Amén. Y bueno, hablamos también de Pablo, Saulo de Tarso. Fue una persona que asesinó, mató muchos judíos. Y no crean que casi la mayoría de los que estamos aquí no éramos ninguno santicos. Pero el Padre nos alcanzó, Jesucristo nos alcanzó, el Espíritu Santo nos alcanzó. Y seguirá alcanzando todas las generaciones venideras, porque lo declaramos en el nombre de Jesús.